manera en que podemos observar los efectos amplios y duraderos de la dictadura en el ámbito de la educación es pensar cómo la sociedad chilena venía en un proceso de expansión de la cobertura y el acceso a la educación, que se inicia no con el gobierno de la Unidad Popular, sino que antes, ¿no es cierto?, con la ampliación de las personas que estaban terminando la enseñanza media, con la reforma de Frei Montalva que establece 8 años de educación obligatoria, ¿no es cierto? Todos esos son procesos que estaban ampliando el acceso a la educación. Y la dictadura va a cortar esa lógica de acceso y de cobertura, implementando, por ejemplo, el cobro de aranceles en las instituciones públicas de educación superior, ¿no es cierto? Y a través de eso va, y esa lógica, ¿no es cierto?, como de pago de la educación como un bien de consumo, va a tener también un correlato en el modo en que se entiende el conocimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, durante la década de los 60, Chile, que era un país pequeño, pobre, ¿no es cierto?, había creado en la Universidad de Chile la primera facultad de ciencia. Que en la idea de que este país también podía generar conocimiento, saber sin necesidad de ser necesariamente productivo, ¿no es cierto? Y toda esa lógica, esa idea de que nos podíamos involucrar en una lógica de generar conocimiento, de hacernos grandes preguntas, de generar saber, y que era un saber que se podía generar no solo desde los estratos más altos de la sociedad, sino que desde el conjunto de la sociedad, desde estudiantes que estaban estudiando de manera gratuita, ¿no es cierto?, que podían no ser primera generación de profesionales, es una lógica que se va a cortar. Entonces ahí hay toda una lógica como de quién y cómo se produce conocimiento en el país y qué tipo de conocimiento se puede producir, que se va a transformar muy profundamente. Eso se vio agudizado, ¿no es cierto?, con la exoneración, el exilio de muchos académicos, de científicos, de personas que estaban generando saber en el país, y va a cambiar, va a ser reemplazado por una lógica muy oscura que tiene que ver con la clausura de todos los espacios de participación democrática al interior de las instituciones de educación, ¿no es cierto? La clausura de los centros de estudiantes, tanto en las escuelas, en los liceos, en las universidades, es también uno de los efectos más importantes de la dictadura, porque va a ocurrir durante todo el proceso de la dictadura que no van a haber espacios de deliberación democrática y de deliberación en términos generales dentro de las instituciones de educación superior. Va a prevalecer esta idea que Pinochet en algún momento expresó también, ¿no es cierto?, que él decía: a la universidad se viene a estudiar y si no, a hacer deporte, ¿no es cierto?, no a hacer política. Entonces, la ausencia de espacios de diálogo, de discusión, de disenso, ¿no es cierto?, que son los que son propios de la existencia de distintos estamentos dentro de la educación superior, la clausura de diálogo entre distintos estamentos, la clausura de espacios de articulación, va a ser muy fuerte, porque implica como el desaprender una manera de debatir y convivir en democracia, que tiene efectos hasta el día de hoy que son muy notorios. Y tenemos por otro lado la respuesta, ¿no es cierto?, de los estudiantes y de toda la organización que se genera por abajo, ¿no es cierto?, en secreto, y que busca dar respuesta y resistir, ¿no es cierto?, las dinámicas más violentas del régimen. Creo que una de las maneras más importantes en que la educación puede contribuir al fortalecimiento de la democracia es a través de este rol que cumple todos los días, ¿no es cierto?, de enseñarnos a convivir, de enseñarnos a negociar las pequeñas diferencias, de enseñarnos a respetar, de enseñarnos a cómo somos distintos e iguales, ¿no es cierto? Está esta idea que me parece tan bonita en algunos países de que cuando los niños entran a la educación, y eso puede ocurrir en tan pequeños como en la sala cuna, se transforman en ciudadanos, ¿no es cierto? Salen de la lógica exclusiva de sus casas y entran a la lógica de la sociedad, de un Estado que los va a acompañar y que les va a enseñar y que los va a proteger. Y en ese espacio de ciudadanía que es la escuela, son las instituciones de educación, necesitamos muy importantemente aprender a convivir, a respetarnos, a entender la autoridad desde una lógica de respeto, de diálogo. Todos esos son elementos en que la educación puede contribuir muy fuertemente y necesita contribuir muy fuertemente, porque necesitamos aprender como las grandes batallas y los grandes desafíos que tenemos como sociedad, ¿no es cierto?,
y cómo avanzamos hacia ello, hacia una mayor equidad, justicia, pero necesitamos también aprender a respetarnos en lo cotidiano, a valorarnos, a comprender las necesidades y las circunstancias del otro, y entender que nosotros sí podemos hacer algo cada uno todos los días para construir una sociedad más justa y democrática.